Voy a leer, hermanos, el libro de Números, capítulo 13, desde 1, voy a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés les envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Bafsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, ¿sí? Al monte. Luego pasamos 25 de este versículo 25, voy a continuar. Ya 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de la Elia. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Ebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Ya continuamos, ¿no? 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños
sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hasta el versículo 13 hemos leído, ¿sí? Esta noche diferente parte, ¿no?, que hemos leído. No sé si usted puede entender esa historia, ¿no? Porque varias veces creo que usted en la iglesia han escuchado, ¿no?, esa historia. Antes de entrar a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel, entonces Dios habló a Moisés levantando los jefes principales de 12 tribus, luego envía, ¿a dónde envía? A la tierra de Canaán. Ese punto muy importante, porque en ese punto muy importante, Dios estaba guiando, planeando. ¿Qué estaba planeando Dios? Al pueblo de Israel sacando de Egipto o llevar la tierra de Canaán. Luego ahí vivir, poseyéndolo, todas las cosas. Leyendo la Biblia, el pueblo de Israel no construyeron, no hicieron nada, solamente la tierra de Canaán. ¿Quién? Los que vivieron. Ellos ya construyeron sus campos, sus casas, todo han hecho, así Dios estaba planeado, ¿cierto? ¿No? Por eso Dios guiando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ¿cómo va a vivir? Solo poseyéndolos. Luego ya había hecho todo, ellos solamente agarrar, tomar, posesionar, vivir. ¿Qué le parece eso? Bueno, ¿no? Muy bueno. Pero como hoy hemos leído Números capítulo 13, en ese capítulo totalmente cambió. Plan de Dios. Entonces así Dios estaba guiando, pero envió 12 espías. Luego, escuchando las informaciones de 12 espías, ahí cambió todos. ¿Verdad, no, hermanos? Una vez pastor nos preguntó a los seminaristas, ¿usted cómo predica el evangelio a un hombre que todavía no recibió la salvación, tiene pecado en su corazón? ¿Cómo predica? Así nos preguntó, para que él reciba la salvación. Entonces, como de repente pastor nos preguntó, pensábamos, ¿no? ¿Qué voy a responder? Siempre pensamos, pastor pregunta, pensamos nosotros, ¿qué pensamos? Tengo que responder bien, ¿cierto? Sí, bien. Entonces pensamos, luego nosotros respondimos, pastor, ¿cómo nosotros aprendimos? Enseñando. ¿Qué enseñando? La Biblia. ¿Qué es pecado? Porque Dios envió el mandamiento. Si cometió pecado, entonces, ¿en qué manera? Sí, expiar nuestros pecados. A través del libro de Levíticos, trayendo oveja, cabras. Explicamos. Entonces, pastor, después de escuchar de nuestra respuesta, seminaristas, muy bien, ¿sí?, lo que ha aprendido, compartir de la Biblia, ¿sí?, eso está bien, pero eso debes saber, dice. O luego pastor le explicó, si una persona todavía no entendió la salvación, porque cree que soy pecador todavía, tengo pecado, esta persona a Satanás agarró. Por eso Satanás guiando a esta persona que piensa, cree que soy pecador. Aún Cristo murió, Cristo no limpió mis todos pecados. Por eso Satanás está agarrando a esta persona. Por eso seminaristas, ustedes predicando el evangelio aún saben muy bien la Biblia, aunque ha aprendido excelentemente, pero usted puede pensar a Satanás, así pregunto. Escuchando, ustedes pueden pensar a Satanás, aún 20 años, 30 años congregando, aún sí sabe muy bien la Biblia, pero usted puede pensar a Satanás. No, nosotros también así respondimos, pastor, no. Entonces, ¿quién puede pensar a Satanás? Igualito usted respondiendo, ¿verdad? Igual que como seminarista. Nosotros también. Pastor, es Cristo. Claro, es Cristo. Solo es Cristo vence a Satanás. Pero muchos hermanos, ¿sí?, en vez de confiar, apoyando en Cristo, primero intenta. ¿Cómo intenta? Yo sé la palabra.
yo también sabe predicar el evangelio. Primero intenta. Luego cuando predica, escuchando muy bien, ya, bonito, lindo, Dios está trabajando. Luego además recibe la salvación, aleluya, glorificando a Dios. Pero alguna persona muy rebelde, contra, o predicando, ¿por qué no recibe la salvación? 1 hora, 2 horas, cada día visita. Predicando, ¿por qué esta persona no acepta? Ay, creo que es difícil esta persona, mejor, ¿sí? Entra nomás al infierno, ¿sí? Luego ya regresa. Porque no se puede esta persona intentando. Todo lo que yo he aprendido y predicando, mostrando en la Biblia, pero acepta o no acepta. No acepta. Ay, ¿por qué esta persona no acepta? Ay, muy rebelde. Esta persona tiene que recibir nomás la maldición de Dios. Ni modo, porque ¿sí? Estoy dando la bendición, pero rechaza la bendición. Ni modo, entra nomás al infierno. Chao, Señor, nunca voy a venir más. Ya luego. Entonces el pastor explicaba. Aún ustedes saben muy bien, pero no puede vencer a Satanás. ¿Sí? Solo Jesús puede vencer. Por eso cuando ustedes predicando el evangelio, primero, yo no puedo vencer Satanás. Esta persona todavía no recibió la salvación, sigue confiando soy pecador. La muerte del Señor Jesucristo no limpia mis pecados. A Satanás sigue agarrando, engañándose, para que sea un pecador. Luego finalmente ya muere, va a ir al infierno. A Satanás se está agarrando. Entonces para vencer este Satanás, yo no confiaré en mí, ¿sí? Más confiando en ¿quién? ¿En quién? Jesús. A Jesús más fuerte que Satanás. Jesús más poderoso que Satanás. Yo confío en Jesús. Apoyando a Jesús, predicaré. ¿Sí? Predicando el evangelio, esta persona escucha muy bien. Entendió la salvación. Jesús me ayudó. Gracias. Pero cuando muy rebelde, no acepta, rechaza. Nunca venga a mi casa. ¿Usted qué está hablando? De secta. O sea, no venga más a mi casa. Aún así rechazando. Aún usted así me rechaza. Pero Jesús más fuerte que ¿quién? Satanás. Satanás aún agarrando a usted, muy rebelde, me rechaza. Pero, Jesús más fuerte que ¿quién? Ese es Satanás. Pronto después, Jesús va a quebrar. Jesús va a trabajar. Usted va a recibir la salvación. Que Jesús más poderoso. Aún ahora, la situación como es. Rechaza, rebelde, no quiere que venga a mi casa, ¿verdad? ¿No? Pero confiando en Jesucristo, luego predicando, ya muy diferente. Aún botando de su casa, pero ese hermano tiene esperanza. Amén, hermanos. ¿Usted así predica? Muy feo, rebelde, contra mí, nunca venga a mi casa. Ay, muy difícil. Porque Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios no está conmigo. Soy inútil, soy carnal. Porque ayer yo he visto novela hasta 11 de la noche. Tal vez Dios por eso. Piensa. Pero ustedes predicando, ¿no? Como igual que pastor nos enseñó. Confiando. No en mí, sino en Jesucristo. Jesucristo más desea que reciba la salvación. Entonces aún me rechaza, aún contra mí habla, tenemos esperanza. ¿Qué esperanza puede tener? Ahora no, pero Jesús sí o sí va a vencer. Un día usted me va a buscar. Usted un día recibiendo en el púlpito va a testificar. ¿Qué va a testificar? En el principio yo insulté, rechacé mi casa. Pero me da vergüenza. ¿Sí? Ahora yo entendí. Gracias por ese hermano. Ahora estoy acá. Luego ya glorificando. Imaginando eso, ¿verdad? ¿No? Nos da mucha alegría. ¿Ustedes así predican, hermanos? Pues está explicando. ¿Sí? Nosotros, los seminaristas,
aprendimos, pastor nos enseñó. Igual la vida de creencia también igual, hermanos. Después de recibir la salvación, aún viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, pero primero, como los seminaristas, según su conocimiento, predica. Predicando funciona muy bien, se siente muy feliz. Pero cuando no funciona, desde ahí se confunde. ¿Soy salvo es? ¿O no soy salvo? ¿O Dios está conmigo o no está conmigo? ¿O yo he cometido por eso, por esa causa? Así Dios no está trabajando, se confunde. Pero los hermanos, como pastor, los enseñandos, no confían en nosotros cuando predica. Cuando usted llevando la vida de creencia, primeramente, no confiar en mí. ¿Quién entonces confía? Jesucristo. Confiando en Jesucristo, aún no funciona muy bien, pero Jesucristo puede cambiar, no puede cambiar. Ya puede cambiar, no puede cambiar. Ya Jesucristo puede cambiar mi marido, muy duro aún, ¿qué? Puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar su esposo? Durísimo. Ya, pero Jesucristo puede cambiar, no puede cambiar. Y así es, confiando en Jesucristo. Ahora no cambia mi esposo, pero mi amor, y pronto tú vas a llorar. Pronto me va a arrodillar. Porque es Cristo más poderoso. ¿Usted cómo va a vencer? Sí, una semana o un mes vamos a ver. Sí, como igual que ahora me trataría, vamos a ver. Pero los que no confían en Cristo, cuando ve, no cambia, rebelde, contra, ¿qué es? Llora, luego y punta al cielo. Dios. Es diferente. La vida de creencia también, igualito, hermanos. Si confía en nosotros mismos, como cuando funciona muy bien, si no hay problema. Problema cuando es. Cuando no funciona, ¿verdad? ¿No? Cuando aparecen enemigos. En ese momento se nota, ese hermano no está llevando la vida de creencia. A ese hermano no está confiando en Jesucristo. Cuando funciona bien, todo puede vivir felizmente, ¿verdad? ¿No? En su vida todo bien. ¿Quién no va a llevar la vida de creencia? Todo puede hacer. Pero cuando no funciona, cuando ve enemigos, me ataca, tiene bastantes situaciones, ahí en ese momento se nota. ¿Qué se nota? A ese hermano no está llevando la vida de creencia. A ese hermano no está creyendo en Cristo, sino creyendo nomás en sí mismo. Así podemos ver. Ya así usted también puede evaluar, clasificarnos en la iglesia. Ya ese hermano, aunque antiguo, pero ya la vida de creencia cero es cero. Ya ese hermano, aunque tantos años viene, pero no aprendió nada, cero, cero, su punto cero. Tiene que un papel cero, punto, que hace frente pegando. Hermano, ese hermano, aunque antiguo, pero no está aprendiendo nada, la vida de creencia, que no cree en el Señor, solamente confía en sí mismos. ¡Qué vergüenza! Pero ese hermano recién recibió la salvación, pero no confiando nada de sí mismo. 100% confiando en Cristo. 100% recibiendo la enseñanza de la iglesia, intentando, y a ese hermano llevando bien verdaderamente, ¿verdad? ¿No? La vida de creencia. Pero muchos hermanos no ve eso. Solamente, ¿qué ve? A ese hermano, 30 años de congregando, 30 años. A ese hermano yo veo que cada domingo testifica, ¿sí? En el púlpito, espirituales. Otra manera, ¿sí? Captando. Pero esa noche escuchando, ya, ¿cómo puede ver? ¿Cómo puede calificar? Calificar puede ser. Evaluar. Ya puede evaluar, ¿verdad? ¿No? En la iglesia. Esa noche también por eso hemos leído el libro de Números. Aquí levantó 12 jefes, espías. Mencionando nombre, cada uno sale, ¿sí? Porque Dios
especificó nombre. Aquí versículo 4 que dice, estos son sus nombres de la tribu de Rubén. ¿Cómo se llama? Samúa. Hasta su padre también mencionando. ¿Sí? ¿Hijo de quién? Sakur. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nombre sale acá. Igual, hermanos, aquí 12 nombres hasta sus padres. Luego levantando, envió. Después de enviar 40 días espiando todo de la tierra de Canaán, regresaron informando. ¿Qué informaron? 10 espías. ¿Quiénes son? 10 espías, ¿quiénes son? Aquí está todo saliendo nombre, ¿no? Sí, tribu de Rubén, ¿quién es? Samúa. ¿Su padre quién es? Sakur. Luego también, de tribu de Simeón, ¿quién es? Safat. ¿Quién es su padre? Ori. 10 espías. ¿Y los que informaron? Aquí, por eso hemos leído, ¿verdad? ¿No? Pasando una parte. Aquí vamos a ver. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces 10 espías hablaban mal, ¿verdad? ¿No? Luego no entramos, que nosotros somos langostas, frágil, débil. Ellos son fuertes, gigantes, nosotros vamos a morir. Pero 2 espías que hablaron, es cierto, pero Dios está con nosotros. Dios había prometido llevar, ¿verdad? No, a la tierra de Canaán, luego poseer, luego dar a nosotros. Entramos, así hablaron 2. ¿Quién es 2? Ya nombre aquí salió, ¿verdad? ¿No? Ya 2 espías, ¿cómo se llama? Josué y Caleb. Entonces, pueblo de Israel escucharon 2 informaciones, 2 voces escucharon. Pero lamentablemente, el pueblo de Israel unieron. ¿Con quién unieron? Con 10 espías. Luego, ya capítulo 14, versículo 1. Ya entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos llorando, gritando, quejándose contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Luego, ¿por qué sacó mejor morir? ¿En dónde morir? En Egipto o en este desierto. Luego versículo 3, ¿qué está hablando? Ya, ustedes. Ellos, todo pueblo de Israel, escuchando de 10 espías, unieron, ¿verdad? ¿No? Luego está llorando, quejando, murmurando. Luego versículo 3, ellos, ¿qué está hablando? Ustedes pueden leer versículo 3. ¿Ya encontraron? Ya aquí mejor, aquí letra más grande está proyectando. Ya, 1, 2 y 3. Amén. Amén. Usted siempre amén, ¿sí o no? Amén. ¿No? Muchos hermanos, igual que como versículo 3,
¿Sí? ¿Por qué Dios quiere llevar a la tierra de Canaán? Eso está hablando, que contra la promesa de Dios, contra la palabra de Dios. ¿Por qué quiere llevar a la tierra de Canaán? Porque sacó nuestros hijos. ¿Va a ser? ¿Qué va a ser? Esclavo de ellos. Nosotros, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dice. ¿Qué haremos? No, regresaremos. ¿A dónde? ¿Qué quiere decir? Viviremos como antes. Eso está hablando, antes. Muchos hermanos. Y aprendiendo en la iglesia la vida de creencia, igualito. Ese pueblo de Israel, igualito. O encontrando diferentes situaciones, dificultades. Entonces, cuando confía en Dios, ¿sí? Despojando de mí mismo, como Josué y Caleb, ¿verdad? ¿No? Es verdad, fuerte Dios, pero, ¿qué pero? Dios está con nosotros. Como pastor nos enseñó, aún ese hermano, ese señor rebelde, fuerte me rechaza, pero, después una semana vamos a ver, un mes vamos a ver. Sí, Jesús más fuerte que Satanás. Jesús va a cambiar. Los hermanos también, confiando como Caleb y Josué en Dios, ¿verdad? ¿No? Dios está. ¿Con quién? Con nosotros. Josué y Caleb así testificaron. Hermanos, Dios está con nosotros. Entonces entramos. Dios va a vencer. Pero 10 espías mirando las situaciones, no, retornaremos, regresaremos. Esas dos voces. Pueblo de Israel ahora también uniendo con 10 espías. Luego ellos ahora quiere ir. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? A Egipto, hermanos. La vida de Egipto, ¿qué vida es? ¿Qué vida era? Todo el día trabajando. Luego domingo, aquí parquecito. Luego pizzería, hamburguesa con los hijos. Poquito ya disfrutando. Desde el lunes otra vez, todos los días trabajando. La vida de Egipto es hablando nosotros. Este mundo es esclavitud, dice según la Biblia, esclavitud, deseo de Satanás. Toda la vida, duro trabaja, luego poquito disfruta, ¿verdad? ¿No? Sí, poquito. Eso quiere hacer el Dios. Pero ¿dónde Dios quiere llevar a la tierra de Canaán? ¿Qué vida es? ¿Qué vida es? Ustedes no entendieron muy bien. Llevando la tierra de Canaán, ¿qué vida es? Egipto, todos los días trabaja. ¿Quién trabaja? Ustedes trabajan, porque Satanás chicotea. ¿Sí? Trabaja. No trabaja, no hay. Igual, nosotros no trabajamos este mundo. ¿Quién va a sostener? Tiene que estudiar, trabajar, mantener problemas, solucionar, toda la manera, ¿cierto? Pero ¿dónde Dios quiere llevar a la tierra de Canaán? ¿Qué vida es? ¿Quién prepara todo? Dios prepara. Esa es diferencia, hermanos. Dios prepara. ¿Dios cómo prepara? A través de jebuseos, amorreos, todo ya hecho. ¿Qué hecho? Su ciudad grande, sus casas grandes, bonitos, sus como viñas, todo ya hechos, ¿verdad? ¿No? Todo hechos. Luego ya el pueblo de Israel entrando a la tierra de Canaán, ¿qué hace? Poseer, ¿verdad? ¿No? Poseer. Pero cuando falta, Dios ayúdeme. Entonces Dios desde el cielo, ¿qué hace? Manda. Porque tierra de Canaán no es plano, no es llanura. ¿Qué es? Cordillera. Cuando llueve, se va todo. Pero en Egipto, cuando llueve, se queda.
llena de aguas. Diferente, ¿verdad? ¿No? Entonces, tierra de Canaán, cuando Dios no prepara, no puede, ¿verdad? ¿No? Ay, Dios prepara todas las cosas. Tiempo de lluvia, Dios manda. Tiempo de cosechar, Dios ya manda. Así Dios está guiando, quería llevar a la tierra de Canaán. Entre dos tierras, ¿qué tierra usted prefiere, hermanos? Mentiroso, ¿qué Canaán? ¿Qué Canaán? ¿Qué Canaán? Usted siempre quiere volver. Luego una vida antigua, esa vida quiere. Antes yo tomaba, estaba disfrutando. Antes yo era así, más feliz. Así dice. Antes de conocer la iglesia Misión Buena Nueva era más feliz. Antes de recibir la salvación más libre, disfrutaba, dice. Luego ya quiere retornar. Ay, duele mucho corazón. Dios. ¿Qué mejor? Tierra Egipto, hermanos. Una vida esclavitud. Una vida muy dura. Entonces ahora Dios quiere llevar. Pero el pueblo de Israel, ¿qué quiere hacer ahora? Quiere volver otra vez. No solamente volver, ¿sí? Llorando, gritando, no podía aguantar. ¿Sí? Luego quiere matar a Moisés, a Aarón. Entonces Dios apareció ante ellos, luego Dios se enojó. Luego responde al pueblo de Israel. ¿Qué dice? Ya vamos a ver. Sí, capítulo 14 sale Dios. Luego versículo 11. Versículo 11 tiene, hermanos. Ya ustedes pueden leer. Dios también se enojó. Luego contra pueblo de Israel habla. Ya vamos a escuchar. Dios qué dice. Ya 11. Ustedes pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Ya otra vez. Alguien no lee. Muy duro. Su corazón. Ya. ¿Podemos leer juntos? Ya 1, 2, 3. Dios se enojó, ¿verdad? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a escuchar ese menosprecio a mí? ¿Hasta cuándo voy a aguantar ese pueblo? Se enojó. Por eso Dios habla. ¿Qué habla? 34, vamos a ver, 34 pasando. ¿Sí? Aunque varias cosas Dios hablando, pero más importante, más principal, Dios finalmente hablando contra el pueblo de Israel, 34 versículos, eso voy a leer. Ya conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo, dice. Luego 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Dios también se enojó contra el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo voy a aguantar ese pueblo malos? Porque no me cree, tampoco ellos piensan, que no recuerda de ese Egipto hasta ahora guiando. Todos los problemas, ¿quién solucionó? ¿Quién resolvió? Dios resolvió. ¿Vieron ustedes eso? Dios todo ya resolvió. Milagros, obra de Dios. ¿Hasta cuándo ellos no me creerán? Dice. Dice Dios, ustedes entrarán, dice. ¿A dónde? Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40, imagínense. Dios, ¿dónde llevando? En vez de llevar tierra de Canaán, ¿a dónde lleva? A través del número del capítulo 13 totalmente cambió. 2 vidas del pueblo de Israel. Dios quería llevar a la tierra de Canaán, vivir de esa manera, pero ellos no creyeron, ¿verdad? ¿No? Luego,
quejando, murmurando, luego quería regresar. Vida anterior. Ahí Dios se enojó, metió al desierto. ¿Cuántos tiempos? 40 años llevaba. ¿Qué vida llevaba? 40 años de desierto. Ahí llevó. Ahí todo va a morir, dice. Ustedes no entrarán a la tierra de Canaán, dice. Luego, pasando el libro de Números, luego entra el libro de Deuteronomios. Libro de Deuteronomios entrando, pasando 40 años de desierto. Si luego, antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Dios habla a Moisés. Moisés, tú no entrarás, dice, a la tierra de Canaán, porque tú no glorificó a mí, no creyó. Por esa razón, tú no entrarás a la tierra de Canaán. Antes de entrar a la tierra de Canaán, ahí va a morir. Luego, ¿quién va a llevar entonces pueblo de Israel a la tierra de Canaán? Josué. Así levantando nuevo siervo de Dios. Entonces Moisés, antes de morir, y habla al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿No? Recordando todo lo que ha pasado anteriores. Luego explica, ¿sabe por qué Dios metió ustedes al desierto durante 40 años? ¿Por qué Dios cambió su plan, luego metió al desierto durante 40 años? ¿Por qué Dios llevó al desierto durante 40 años? Ya eso explica el libro de Deuteronomio, ya vamos a buscar. Tiene usted el libro de Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 1 voy a leer. Ya voy a leer poco rápido, hermano, ¿no? Ya, Deuteronomio 8:1 voy a leer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces Dios hablando, ¿verdad? ¿No? A través de Moisés. Si entra a la tierra de Canaán, ustedes guarda. ¿Qué guarda? Mandamientos. La palabra de Dios que había dicho a sus padres. El versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Aquí explica, ¿sí? En el libro de Números, aunque Dios se enojó, ¿verdad? ¿No? Usted 40 días espiaron en la tierra de Canaán, un día calculando un año, 40 años. Usted estará en el desierto. Luego ahí morirá. Ya Dios habló. Pero el corazón de Dios, a través del libro de Deuteronomio, escuchando, ¿por qué llevó al desierto durante 40 años? Porque el versículo 2 está explicando, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ya. Ustedes pueden leer el versículo 2, ¿por qué ya Dios llevó? Ya, versículo 2, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Sí, claro, Dios se enojó contra el pueblo de Israel, pero llevando en el camino desierto camino no es fácil, ¿verdad? ¿No? Por eso aquí dice, para afligirte. No solamente afligirte, también para probarte sus corazones. Durante ese tiempo ellos sigue como en el libro de Números, confiando en sí mismos. Luego mirando situaciones,
olvida la palabra de Dios. Luego ellos queja, murmura, quiere volver. ¿A dónde quiere volver? A Egipto. Dios quería ver sus corazones. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sí, nosotros pensamos solamente vivir, ¿qué necesita? Comer, ¿verdad? ¿No? Pero Dios quería enseñar. Sí, no solamente vivirá por el pan, sino toda la palabra que sale de la boca de a Dios vivirá. Pero nosotros antes, ¿cómo sabemos? Este mundo viviendo, ¿qué necesita? No hay comida, comida. Si hay comida después, o descansar. Después de descansar, disfrutar. Así, nosotros viviendo. Comer, dormir, disfrutar. Eso queremos, ¿cierto? Así viviendo estará feliz. Pero no, esa vida no hay felicidad. Por eso, ¿cuándo se siente feliz, hermanos? Cuando viviendo por la fe, escuchando la voz de Dios. Eso. Pues durante 40 años, el pueblo de Israel estaba en el desierto. Afligió, tenía hambre. ¿Sí? Porque Dios quería ver sus corazones. En esa manera, humillándose, bajando sus corazones. Luego, ¿qué hace? Finalmente ellos regresa a Jehová. Regresa a Jehová. ¿Cómo regresa a Jehová? No confiando más en nosotros, luego escuchando atentamente la voz de Dios. Ahí Dios nuevamente bendeciendo al pueblo de Israel. Aquí ya vamos a ver el versículo 16. 16. Ya ustedes pueden leer. Ya. ¿Encontraron? ¿Está bien? Parece que está cansado. Cada vez pastor pide, ¿no? Que lea. Ya 16. Ya 1, 2 y 3. ¿Y por qué durante 40 años Dios así dirigiendo? Afligirte. Luego tiene hambre. ¿Por qué? Que humille corazón, humillando, confiando en mí. Luego yo menospreciando la palabra de Dios. Por eso tengo hambre ahora. Por eso ahora sufriéndome. Yo regresaré. Necesito, escucharé la palabra de Dios. Finalmente así regresa a Jehová, escuchando la palabra. Dios, ¿qué hará? Dice. Bendice nuevamente. Amén, hermanos. Sí, no para matar llevó a desiertos. Quería ver ellos por esas situaciones, humillando sus corazones. Bajando, no voy a confiar. Ya por mi corazón que estoy confiando en mí, por eso estoy sufriendo. Tengo hambre, sufre a mi hogar, a mis hijos, negocios, a mi padre, a mi familia, casi toda parte. ¿Para qué? Que humille. ¿Sí? Tanto tiempo yo confiaba, menospreciaba la palabra de Dios. Yo ahora no confiaré en mí, yo regresaré a Jehová, escucharé tu guía, tu palabra. Cuando regresa a Jehová, ¿Dios qué hará? ¡Qué bien! ¡Qué bien, pueblo de Israel! Humillando su corazón.
Luego regresando, escuchando mi voz, mi palabra. ¡Qué bendiciones! Luego Dios toda la bendición va a dar. Amén, hermanos. Eso plan de Dios. Amén, hermanos. Ya puede ver el corazón de Dios, hermanos, porque dirigió al desierto durante 40 años. Pero durante 40 años humillando, sufriendo, pueblo de Israel, ¿regresaron a Jehová o sigue confiando? Vamos a ver su resultado, su final. Aún el corazón de Dios quería bendecir al pueblo de Israel. El versículo 20, ¿sí? Deuteronomio capítulo 8, 20. Voy a leer, puede escuchar, no atentamente, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Explica por qué Dios ha dado la tierra de Canaán por el pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel hizo bien? No, dice no. Porque los que vivieron en la tierra de Canaán son pecadores demasiados. Porque ellos también menospreciando a Dios, adorando otros dioses, corrompidos totalmente. Por esa razón, ¿sí? Destruyendo todo lo que vivieron dentro de la tierra de Canaán, luego llevando pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Pero igual, pueblo de Israel, ustedes también, igualito. Igualito que ¿quién? Los que moraban en la tierra de Canaán. Aún 40 años Dios esperando, igual escuchaba la voz de Dios o ellos confiaban en sí mismos. O 20 así explica. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, los moradores en la tierra de Canaán está hablando. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro, igualito pueblo de Israel. En el desierto 40 días Dios esperaba que vuelva, si lo confíe, atender la voz de Jehová. Pero atendió, no atendió. No atendió, hermanos. Por eso todito se quedaron en el desierto. Ellos no entraron a la tierra de Canaán. Eso explica. Entonces, finalmente, ¿quién entra a la tierra de Canaán? Sus hijos, descendientes. Luego, Josué y Caleb entran a la tierra de Canaán. Entonces, eso explica, hermanos. ¿Quién puede entrar a la tierra de Canaán? Donde Dios preparó la tierra prometida. ¿Quién puede entrar? Los que confían en sí mismo, mirando la situación y luego, Dios no está. Ellos son fuertes. Ellos entraron, ellos no entraron. Ellos se quedaron en el desierto, todos murieron. Finalmente Dios explica a través de Deuteronomio, luego después que el libro sale, Josué, a través de Josué, entra. ¿A dónde entra? A la tierra de Canaán. ¿Quién entra? Josué y Caleb, luego los hijos del pueblo de Israel. Ellos entran a la tierra de Canaán. Libro de Josué, capítulo 1, aquí sale, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver, libro de Josué, capítulo 1, levantando el siervo de Dios, Josué, porque Moisés murió. Por eso Josué, sí, Dios habla a Josué. ¿Qué dice? Ya, versículo 2, Josué, libro de Josué, capítulo 1, 2, voy a leer poco rápido, hermanos. Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya Dios, ¿qué está hablando? Josué, ya con pueblo de Israel ahora, entra, ¿a dónde entra? A la tierra de Canaán. Entonces ellos, ¿qué hacen? Aún ve, ¿sí? Situaciones, pero sí, amén, Jehová, Dios, ¿qué hace? Escucha la voz de Dios. Luego versículo 9. Mira que te mandó que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Dios explica a través de Deuteronomio, luego después que el libro sale, Josué, a través de Josué, entra. ¿A dónde entra? A la tierra de Canaán. Finalmente Dios explica a través de Deuteronomio, luego después que el libro sale, Josué y Caleb, luego los hijos del pueblo de Israel. ¿Quién entra? Josué y Caleb, luego los hijos del pueblo de Israel. Finalmente Dios explica a través de Josué,
contigo en donde quiera que vayas. Después de escuchar a Josué, teniendo ese corazón de Dios, animándose. Ya, pueblo de Israel, entramos, dice. ¿A dónde entra? A la tierra de Canaán. Cuando entramos en la tierra de Canaán, primera ciudad encontró. ¿Cómo se llama primera ciudad de tierra de Canaán? Ciudad de Jericó. Jericó, ¿han escuchado? Aquí sale la ramera, ¿cómo se llama? Rahab, ¿cierto? Ahí sale el libro de Josué. Entonces, capítulo 1, ahí escuchando la voz de Dios atentamente. Josué, uniendo, confiando en Jehová, luego animando al pueblo de Israel, todo ya entra. Capítulo 2, luego envía, capítulo 2, libro de Josué, enviando espías. ¿Cuántos espías envía? Ya ese examen. ¿Sí? Ya usted lee, no lee la Biblia, vamos a ver. No responde así número, dedo, ¿sí? Alguien todo copiando, ¿cierto? Ya, ¿cuántos espías se enviaron? Ya, número. Ya, que no mire otros. Ya, dos se enviaron. 2 espías enviaron. ¿Sí? Entonces, y a través de la ramera Rahab, ¿sí? Apoyando, ¿verdad? ¿No? Entonces ellos, y todo espiando bien, informa retornando. Luego capítulo 3, ¿qué hace? Entra a la tierra a la ciudad, primera ciudad de tierra de Canaán. Entonces capítulo 3 ve también la obra de Dios que hace el río Jordán, ahí caminando, ¿verdad? ¿No? Tierra seca, abriendo como el mar rojo, Dios abriendo. Luego capítulo 13, así cruzando el río Jordán, capítulo 6, finalmente conquista a la ciudad de Jericó, conquista, ¿sí? O fracasa. Conquista, ¿verdad? ¿No? Conquistando. Pero cuando conquistó a la ciudad de Jericó, todos mataron, conquistaron, poseyeron todas las cosas. Pero tenía problema. ¿Qué tenía problema? Antes de conquistar a la ciudad de Jericó, habló Dios. ¿Qué habló? No tocáis, no agarréis, anatema, ¿verdad? ¿No? Pero uno del pueblo de Israel y agarraron ese anatema. ¿Cómo se llama? Acán, ¿cierto? Sí. Por esa razón, segunda ciudad quería conquistar, segunda ciudad de la tierra de Canaán, ¿cómo se llama? Ay, pequeña ciudad, comparando Jericó. Pero aquí, pueblo de Israel, fracasaron, murieron. Entonces, y como Josué, ¿sí? Orando a Dios, ¿por qué eso pasa? Dios no está con nosotros. ¿Por qué murieron nuestros soldados? Dios habla. Josué, ay, entre ustedes hay malo. ¿Quién es? Hay malo, ¿quién es? Que no confía, sigue alguien. Alguien entre ustedes no confía, alguien sigue confiando en sí mismos, menospreciando la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? Acán. Acán, y Dios levantó ante el pueblo de Israel. Ese Acán sigue confiando, menospreciando a Dios, a la palabra de Dios. En el pueblo de Israel, y mató a Acán, ¿verdad? ¿No? Recién Dios nuevamente trabaja con el pueblo de Israel. Luego, finalmente, otra vez conquistaron a la ciudad de Ai. Sí. Hermanos, libro de Josué explica quién entraron a la tierra de Canaán, quién poseyéndolo, todas las cosas que Dios preparó. ¿Quién? Los que confían, ¿verdad? ¿No? En Jehová. Escuchar la voz de Dios atentamente. Confiando en mí mismo, luego mirando la situación. ¿Quiere? ¿Qué quiere? Volver. ¿A dónde quiere volver? Como antes. Ellos todos se quedan. Todos mueren, fracasan, ¿cierto? ¿No? Ahí explicas.
Luego finalmente, en el tiempo de Josué, poseyeron toda la tierra de Canaán. ¿Sí? Amén, hermanos. Y la vida de creencia, muy divertido, hermanos. ¿Por qué muy divertidos? Entrando a la tierra de Canaán, luego pelea, guerra. Cuando triunfa, ¿qué hace? ¿Solo feliz? Cuando triunfa, ¿qué hace? Un país ya conquistó, ¿qué hace? ¿Ustedes no han visto ninguna película? Entre dos países, ¿qué hace? O sea, un país conquista a otro país, ¿qué hace? Todo trae todo, ¿cierto? ¿Qué trae? Oro, plata, materiales, hasta esclavos, varones, mujeres, oveja, vaca, todo trae, no trae. Trae todo ya poseyendo. Entonces la vida de creencia también igual, hermanos. Amén, hermanos. La vida de creencia, ¿cómo es? ¿Cómo es, hermanos? Hoy divertido. Que guerra, ¿cierto? Cuando ve fuera de nuestra límite, nuestra capacidad. Porque los que viven en la tierra de Canaán son gigantes, fuertes. ¿Dónde vive? En el monte, en la cordillera, en el plano, en la llanura, cerca, al lado de playa, río. Donde sea, todos conquistaron. ¿Sí? Sea llanura, sea monte, sea donde, al lado del mar. Todo conquistaron. Por eso después de conquistar, ¿qué hace? Todo trae. No es divertido, hermano. Claro, ellos ya poseyéndolo, pero yo no tengo nada, tal vez. Aquí explica, hermanos. ¿Sí? Triunfar, conquistar y todo. Cada vez confiando en Dios, aún difícil, Dios estando junto, poseyeron, conquistaron. Ahí en el tiempo de Josué, todo conquistaron. Entonces, ¿cómo se sentirá Josué, pueblo de Israel? Cada vez ya hace guerra, ¿cómo se sentirá? Ay, aunque difícil, pero Dios va a ayudar, no va a ayudar. Como ciudad de Jericó era fuerte, ya triunfamos. ¿Es verdad, no? Ya esa ciudad ahí también, Dios, aunque tenía problemas, matando a Acán, ¿verdad, no? Entre nosotros no confía en Dios. ¿Quién es? Exhortando, arrepintiéndose. Ya nuevamente, ya regresamos. Ya confiamos en Dios. Digo, ya, puede conquistar, no puede conquistar. Esa vida, muy divertido. Más feliz, ¿verdad, hermano, no? Cada vez conquistando un país, retornando, ¿qué hace? Después de conquistar, todo trayendo, ¿qué hace después? ¿Cómo celebra? Tomando cerveza y fiesta, ¿verdad? ¿No? Oh, jiji, ahí luego ya no sé usted cómo. Fiesta. Pero los que no confían en Jehová, mira las situaciones, ¿cómo es? Se queda desierto. Desierto. Frío, hambre, aflicciones. Ahí se queda. Luego muere. ¿Sí? Ahí explica. Aquí el libro de Josué explica. Josué, ¿cuántos reyes destruyeron, conquistaron? ¿Cuántos? Vamos a ver, si mejor no ver la Biblia, ¿sí? El libro de Josué 12, capítulo 12. Esta noche buscando, ¿no? Diferentes lugares, ¿no? Creo que ese lugar mirando usted, todo estará muy feliz. Va a estar mucha esperanza. Ah, yo también viviré así, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿cuántos reyes conquistaron? Vamos a ver, Josué, ya, capítulo 12, el versículo 7, ya. Escuchen bien. ¿Está cansado? ¿O está triste? Ya, mire aquí la vida de Josué, confiando en Dios, ¿verdad? ¿No? Escuchando la voz de Dios. Luego, según su guía de Dios, un paso avanzando. ¿Cómo? Dios preparó. 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán,
hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución. Ya, ¿qué lugares ellos conquistaron? 8. En las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, y el Eteo, Amarreo, Cananeo, Fereceo, el Ebeo y el Jebuseos. ¿Qué está hablando? No importa dónde está el enemigo montaña, dónde vive al lado del mar, dónde vive cordillera, dónde vive a llanura. ¿Conquistaron o no conquistaron? Todo conquistaron. Conquistando, ¿qué trae? Todo. Todo. Luego, ¿qué hace? Después de conquistar, no hace nada usted. ¿Qué hace? Fiesta. Con Dios, en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Divertido o no es divertido? Yo veo que triste ustedes. ¿No está feliz? ¿No está divertido, hermanos? Así, escuchando la voz de Dios, aún difícil, todo conquista. Amén, hermanos. Pero Israel, pueblo de Israel, sus padres, ¿qué vida llevaba? Mirando situaciones, somos frágiles, débil, difícil. Mejor, vida anterior. Así. Toditos entraron en el desierto. Hambre, frío, calor, aflicciones. Ahí se quedó. Josué está mostrando. Ustedes también esta noche. Ya no confiando más. Aún ve las situaciones, pero Dios está con nosotros, confiando en Dios. Escuchando la voz de Dios, se une la palabra de Dios en su vida también, igual que ¿quién? Josué. ¿Qué vida lleva? Conquista todas las cosas, sea mi hogar, sea mi negocio, sea mi salud, sea mi ese enemigo, toda parte. ¿Cómo qué vida lleva? Conquistando. Después de conquistar, fiesta. Amén, hermanos. Ya luego ya que explica ya cuántos reyes conquistaron, cuántas ciudades de tierra de Canaán. De ese versículo 9 sale. Él es rey de Jericó, 1. Él es rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. Él es rey de Jerusalén, otro. Él es rey de Hebrón, otro. Él es rey de Arumut, otro. Él es rey de Laquis, otro. Él es rey de Eglón, otro. Él es rey de Geser, otro. Él es rey de Debir, otro. Él es rey de Heder, otro. Y él es rey Orma, otro. Él es rey de... Ay, me canso, sí. Usted puede ya continuar. ¿Cuántos países ya construyeron? Conquistaron. Y todo. Solamente escucha la voz de Dios. Aquí todos destruyendo, poseyéndolo. Pero sus padres, ¿qué miraron? Las situaciones. Menospreciaron la voz de Dios. Aún Dios quería llevar. Menospreciando la palabra de Dios. Ellos querían regresar. ¿Es verdad, no? ¿Ustedes qué vida quieren llevar? ¿Qué vida quiere llevar? Número capítulo 13, de este capítulo cambió el pueblo de Israel. Totalmente, su destino totalmente cambió. Esa noche, hermanos, Dios también, ¿no? A través de esa palabra, dando, ustedes también, confiando en Dios. Dios no está con ustedes. Está. Luego, atender. ¿Qué atender? La voz de Jehová. La guía de la iglesia juntos. Así haré. Escucharé
la voz de Dios. Se ve gigante, pero Dios va a ayudar. Podemos poseer. Amén, hermanos. Entonces aquí va a salir. Fulano destruyó rey quién. Fulano conquistó esa situación. Fulano, eso ya venció. Después, fiesta. Amén, hermanos. No sea Número capítulo 13, si tribu de Rubén. ¿Cómo se llama? Nombre. Olvidamos. 10 espías. Sí, no sigue ese camino, hermanos. Amén, hermanos. Hasta aquí, esta noche compartimos. Sí. Primero voy a orar, luego anuncio, ¿no? Primero voy a orar, luego anuncio. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos. Dios tantos deseaba, amaba también al pueblo de Israel, levantando un siervo Moisés entre los pueblos de Israel, transmitiendo la promesa de Dios, la palabra de Dios. Deseaba llevar a la tierra de Canaán. En esa tierra Dios todo prepara. Pueblo de Israel solo pidiendo a Jehová, recibiendo lo que había preparado de Jehová. Pero cuando esta noche leyendo el libro de Números capítulo 13, enviaron 2 espías. De ese punto, de ese lugar, ese tiempo, cambió totalmente ya, diferentes. Después de espiar 40 días en la tierra de Canaán, 10 espías hablaban mal de esa tierra. Luego ellos llorando, luego gritando, querían volver a Egipto, menospreciando Dios, su palabra. Pero 2, Josué y Caleb, diferentes, solo escuchando la voz de Dios y quería entrar. Dios Padre, esta noche nosotros también muchas veces mirando las situaciones, luego murmurando, quejándose, quería retornar, retroceder como antes. Pero a través de su palabra, mostrando, todos quedaron en el desierto. Dios Padre, pero su siervo Josué, luego sus pueblos de Israel, los hijos de Israel, ellos solamente escuchando la voz de Dios, entraron a la tierra de Canaán. No solamente entrar, triunfando, conquistando, poseyéndolo, todas las cosas. Ese es un milagro. Esa vida es muy feliz. Todos los hermanos, nosotros también esta noche seguiremos detrás de Josué, solo confiando en Dios, escuchando la voz de Jehová. No confiar más en nosotros, no mirar las situaciones. Entonces Dios va a bendecir, va a llevar a la tierra de Canaán. Ahí viviremos con la gracia de Dios, con la bendición de Dios. Esa noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.